El salón brillaba con el destello de las lámparas de cristal. Los meseros se deslizaban en silencio entre las mesas, y en ese momento subió al escenario una mujer con un vestido verde esmeralda oscuro. El salón estalló en aplausos. Damas y caballeros, reciban con nosotros a la fundadora de la organización Nuevo Horizonte. Una mujer que después de años de lucha, errores y caídas, ha ayudado a miles de familias. Emma Brooks. Él estaba de pie junto a una columna, con una copa en la mano que nunca llegó a acercar a sus labios. Los dedos se le helaron. El corazón le dio un vuelco y no volvió a su lugar. Emma. La misma Emma a la que había dejado plantada en el altar 11 años atrás. No podía apartar la mirada. Ella hablaba con seguridad, con una sonrisa ligera, sin que su voz temblara ni una sola vez. Y entonces, por una fracción de segundo, miró hacia el público, directamente hacia él. Y no hizo nada, ni sorpresa, ni enojo, ni el más mínimo gesto de reconocimiento. Él dio media vuelta y caminó hacia la salida, sintiendo que el suelo se le escapaba bajo los pies. No sabía que, tras bambalinas, en ese mismo instante, Emma se recostaría contra la pared y le diría en voz baja a su asistente: «Solo vi un fantasma», para luego añadir una frase que la otra apenas alcanzaría a escuchar: «Y espero que no se haya dado cuenta de por qué estoy realmente aquí esta noche». ¿Qué quiso decir con eso? Lo entenderemos mucho más adelante. Por ahora, regresemos 11 años atrás, al lugar donde todo comenzó. Emma tenía 23 años cuando vio a Nathan por primera vez. Trabajaba como asistente editorial en una pequeña editorial, y él había ido por asuntos de la constructora de su padre a firmar un contrato de arrendamiento para instalar unas oficinas. Llegó 20 minutos tarde a la reunión. Entró de golpe a la sala de juntas disculpándose, con una vergüenza tan sincera en el rostro que Emma, en lugar de molestarse, se echó a reír. «¿Siempre haces entradas tan espectaculares?», le preguntó ella. «Solo cuando de verdad quiero causar una buena impresión», respondió él. Y ella supo que estaba perdida. Él olvidó su carpeta de documentos sobre la mesa de la sala. Emma lo alcanzó ya en el ascensor. Le entregó la carpeta y notó que él se sonrojaba como un adolescente. «Gracias», murmuró él. «Normalmente no me comporto así». «Te creo», sonrió ella, «aunque las pruebas todavía escasean». «Entonces déjame presentarte las pruebas frente a un café», soltó él, y de inmediato se avergonzó aún más de su propio atrevimiento. Ella aceptó, más por curiosidad que por verdadero interés. Pero apenas una hora después, sentada en una pequeña cafetería frente a la editorial, se dio cuenta de que no quería que esa conversación terminara. Su primera cita de verdad fue un desastre, y precisamente por eso se quedó grabada para siempre. Nathan había reservado mesa en un restaurante caro, con la intención de impresionarla. Pasó toda la noche ajustándose nervioso los puños de la camisa. Colocó mal la servilleta 2 veces, y cuando el mesero trajo el vino, se apresuró a brindar antes de tiempo y volcó la copa directo sobre el mantel blanco. Al intentar arreglar el desastre, agarró la servilleta con tanta fuerza que hizo caer al piso el plato de entradas. Emma, lejos de sentirse incómoda, se rió tanto que se le llenaron los ojos de lágrimas. «Esta es oficialmente la peor cita de mi vida», dijo Nathan, rojo como un tomate, cubriéndose la cara con las manos. «No». Ella se secó las lágrimas de la risa y con cuidado le apartó las manos del rostro. «Esta es oficialmente la cita más divertida de mi vida. Hay una diferencia». El mesero, con el rostro imperturbable, recogía los pedazos rotos y repitió varias veces que les prepararían otra mesa. Pero Nathan ya no podía sacudirse la sensación de haber arruinado por completo la noche. «Vámonos de aquí», dijo él en voz baja. Emma sonrió y simplemente se encogió de hombros. Él pagó la cuenta, se disculpó con el personal y minutos después ya estaban en la calle. «Necesito un plan B», dijo él muy serio. «No voy a soportar que te vayas a casa con hambre y con una pésima impresión de mí». Compraron 2 hot dogs y se los comieron sentados en una banca del parque, mirando pasar a la gente. A Emma le cayó salsa de tomate en la falda
y los dos se rieron un buen rato tratando de limpiarla con una servilleta del mismo puesto. ¿Sabes?, dijo Nathan, mirándola bajo la luz del farol. Estaba tan nervioso porque hacía mucho tiempo que no conocía a alguien con quien de verdad quisiera que las cosas funcionaran. Y al final terminé destrozando medio restaurante. «Entonces, digamos que tu plan B te sale mucho mejor que tu plan A», respondió Emma, dándole una mordida a su hot dog. La semana siguiente se convirtieron en una sucesión de pequeños momentos que, sin darse cuenta, terminarían siendo enormes. Caminaban por la ciudad al anochecer porque Nathan aseguraba conocer un lugar secreto, desde donde se veía el mejor atardecer. Y cada vez se equivocaba de calle, hasta que terminaban en algún patio completamente al azar, lleno de ropa tendida y bicicletas viejas. ¿Alguna vez has encontrado ese lugar?, le preguntaba Emma entre risas, mientras él giraba el teléfono en las manos tratando de orientarse con el mapa. Nunca, admitía él con honestidad. Pero hay algo romántico en perderse juntos. La versión oficial para los nietos sonará mucho mejor que «es que no sé leer un mapa». Un día los sorprendió la lluvia. Una lluvia repentina de verano, sin ningún aviso. No tenían paraguas. Nathan, sin pensarlo 2 veces, se quitó la chaqueta y cubrió con ella la cabeza de Emma, quedando él mismo empapado en cuestión de segundos. «Pareces un pollo mojado», le dijo ella, tratando de devolverle la chaqueta. «Pero tú eres un pollo seco», bromeó él, castañeteando los dientes. Valió la pena. Ella pasó media noche secándole el pelo con la secadora en su pequeño departamento, mientras él, sentado en un banquito y envuelto en su propia cobija, le contaba historias tontas de su infancia con tal de no quedarse callado. Y a juzgar por su cara radiante y helada, esa fue una de las mejores noches de su vida. Emma también recordaría otras cosas, como él siempre le sostenía la puerta, incluso si eso significaba dar un rodeo. Cómo le llevaba el café exactamente con la proporción de leche que a ella le gustaba. Un día, él anunció que le tenía una sorpresa reservada. Una noria gigante con vista a toda la ciudad, romance en las alturas. Emma palideció y confesó avergonzada que le tenía tanto miedo a las alturas que ni siquiera se acercaba a la baranda de un balcón en un 3er piso. Él no insistió ni se burló de ella. Al día siguiente, apareció en la puerta de su casa con 2 boletos para el planetario. «Es la misma sensación de vastedad», dijo él, «solo que sin el riesgo de que me rompas los dedos de tanto apretarme la mano». «Demasiado tarde», respondió ella entonces, apretándole con fuerza la mano solo porque sí, sin ninguna altura de por medio, mientras sobre sus cabezas se desplegaba la proyección del cielo estrellado. Conocer a los padres de Emma salió casi perfecto, salvo porque el padre de ella, un hombre fornido y de pocas palabras, pasó media hora observando fijamente a Nathan durante la cena antes de decir una sola palabra. «Así que construyes casas», dijo por fin. «Ayudo a mi padre con eso, sí», respondió Nathan, tratando de sonar seguro, aunque por dentro se le retorcía el estómago. En la construcción, como en la vida, el principio es el mismo. Los cimientos importan más que la fachada. Espero que lo entiendas. «Lo entiendo», respondió Nathan en voz baja, y algo en su tono hizo que el padre de Emma sonriera por primera vez en toda la noche. Después de la cena, mientras Emma acompañaba a Nathan hasta el auto, se rió. «Creo que le caíste bien. Te habló con oraciones completas. Normalmente solo hace eso con las personas que respeta». «Yo pensé que me iba a morir del susto ahí adentro», confesó Nathan. Conocer a los padres de Nathan resultó mucho más frío. Su madre, Patricia Huntington, recibió a Emma con una sonrisa educada pero artificial, y pasó toda la velada haciendo preguntas que parecían más un interrogatorio. ¿A qué se dedicaban sus padres? ¿Cuánto ganaba ella? ¿Si tenía planes serios de vida? ¿O si simplemente iba a la deriva, como tantos a su edad? El padre de Nathan casi no habló, ocupada con el teléfono, saliendo de la habitación una y otra vez para atender llamadas. Emma, en ese momento, no le dio mayor importancia, achacándolo a las ocupaciones de un hombre de negocios. Cuando Emma y Nathan volvían en el auto, ella preguntó con cautela: «¿Tu mamá siempre es así? ¿Se preocupa por mí nada más?»
respondió Nathan, aunque en su voz se notaba una inseguridad, como si él mismo no creyera del todo sus propias palabras. No le hagas caso. Se va a acostumbrar a ti. Todos terminan acostumbrándose. Emma asintió, pero algo inquietante se quedó dentro de ella, una pequeña espina que en ese momento prefirió no notar. Uno de los recuerdos más felices de Emma sería siempre aquella noche en que se recostaron en una colina con vista a la ciudad y hablaron sobre el futuro. «Quiero una casa en las afueras», decía Emma, mirando el cielo estrellado, «con una terraza grande y un perro sin falta». «Y yo quiero que tengamos un cuarto solo para libros», dijo Nathan. «Siempre te quejas de que no tienes dónde poner los nuevos». «Y niños», añadió ella en voz baja. 2, o tal vez 3. Él se volteó hacia ella y sonrió. «Estoy de acuerdo con todo lo que te haga feliz, Emma, con todo». En ese momento ella le creyó con todo el corazón. E incluso años después, al recordar esas palabras, nunca pudo saber si habían sido una mentira o simplemente una promesa que él no fue capaz de cumplir. Un año después, él le propuso matrimonio, en la misma colina, entre guirnaldas de lucecitas cálidas que él mismo había colgado la noche anterior, quemándose los dedos y maldiciendo por lo bajo hasta dejarlo todo tal como quería. Se arrodilló con tanta brusquedad que casi pierde el equilibrio, y tardó tanto y con tanta torpeza en sacar la cajita del anillo de su bolsillo, que Emma ya se estaba riendo entre lágrimas antes de que él pronunciara una sola palabra. «Iba a decir algo muy hermoso», confesó él, «pero creo que toda mi elocuencia se evaporó junto con el miedo a que me dijeras que no». «Ya pregunta», susurró ella, con las manos temblándole también a ella. «Emma, ¿te casarías conmigo?» «Sí», respondió ella, sin dejarlo terminar el resto del discurso que traía preparado. «Sí, sí, sí». Todos a su alrededor decían que eran la pareja perfecta. Los padres de Emma lloraron de felicidad. Sus amigas la envidiaban con cariño. Parecía que el destino mismo había puesto cada cosa en su lugar. Pero había algo que Emma no sabía entonces. 2 semanas antes de esa propuesta, el padre de Nathan se había reunido por primera vez con un hombre llamado Richard Donovan, dueño de una gran corporación de construcción. Su conversación duró 40 minutos, y al salir de la oficina de Donovan, el padre de Nathan estaba pálido como el papel. Nadie más que ellos dos supo entonces de qué habían hablado. Brianna había sido la exnovia de Nathan. Habían terminado un año antes de que él conociera a Emma, pero, según se descubriría después, no habían terminado del todo. Emma la vio por primera vez en el cumpleaños de un amigo en común. Alta, segura de sí misma, con una sonrisa gélida. Brianna se acercó como quien no quiere la cosa y le dijo: «Así que tú eres la famosa Emma. Nathan me ha hablado de ti». Algo en su tono puso en alerta a Emma. «Casi no nos vemos», añadió Brianna, «pero tenemos una historia especial. Hay conexiones que no se rompen así como así». Emma le contó todo eso a Nathan esa noche. Él solo hizo un gesto de restarle importancia. «No le hagas caso. A Brianna le encanta el drama. Entre nosotros se acabó todo hace mucho». Pero si de verdad se había acabado, eso Emma no lo sabía. Un mes después, ella vio por casualidad en la pantalla del teléfono de Nathan un mensaje de un contacto guardado solo como B. «Prometiste. No lo olvides». A ella el corazón se le fue al suelo. «¿Quién es B?», le preguntó esa noche, tratando de sonar tranquila. Nathan palideció. Dudó un segundo antes de responder, y ese segundo lo decidió todo. «Una clienta. Un contrato de construcción», dijo él demasiado rápido. Emma no le creyó. Estaba casi segura de que le era infiel, probablemente con esa misma Brianna. Pasó varias noches sin dormir, sopesando si debía dejarlo antes de que fuera demasiado tarde. Ya casi se había decidido a hablar con él sin rodeos. Ya tenía todas las palabras listas. Pero esa misma noche, él llegó a casa con un ramo de las peonías favoritas de ella, y con una expresión tan culpable y desgastada que todas las acusaciones se le quedaron atoradas en la garganta. «Perdón por estar tan raro esta semana», dijo él. «Cosas con mi papá. Nada grave».
Ella no insistió. Guardó la sospecha bien adentro, en un lugar donde esperaría 11 años, hasta que la verdad sobre B resultara ser algo muy distinto de lo que ella había imaginado. El mensaje, como se descubriría mucho después, en efecto lo había enviado Brianna, pero no le recordaba ningún romance, sino una conversación entre su padre y el padre de Nathan, de la que la propia Brianna se había enterado por casualidad y de la que Nathan, en ese momento, todavía no sospechaba nada. 4 meses antes de la boda, Emma pasó por la oficina del padre de Nathan a recogerlo, más temprano de lo acordado porque su reunión de trabajo había terminado antes de lo previsto. No había nadie en la recepción. La puerta de la oficina estaba entreabierta y ella alcanzó a escuchar la voz del padre de Nathan, tensa, al borde de la desesperación. No puedo pedirle eso a mi hijo directamente. Tú tampoco prometes nada, Richard. Solo dices, vamos a ver. Y yo necesito certeza, no un vamos a ver. La puerta se abrió de golpe. La secretaria, sin notar a Emma, salió con unos papeles y la puerta volvió a cerrarse por completo. Las voces se apagaron. Emma se quedó parada en la recepción un minuto más, con el corazón acelerado. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué certeza? ¿Qué tenía que ver Nathan con todo eso? Estuvo a punto de tocar la puerta y preguntar directamente, pero en ese momento salió el propio Nathan, visiblemente alterado, con los ojos rojos como si acabara de llorar, y al verla, se recompuso de inmediato y forzó una sonrisa. «Llegaste temprano», dijo él. «Vamos, de todos modos ya terminé». «¿Qué pasó? ¿Tuviste una conversación difícil con tu papá?», preguntó ella en el auto. «Cosas normales del trabajo», respondió él, mirando por la ventana. «Nada que tenga que ver contigo». Ella le creyó. Y ese sería un error que le costaría 11 años. Porque la conversación en esa oficina la involucraba a ella más de lo que nada en el mundo podría haberla involucrado jamás. Lo que Emma no había escuchado y no podía saber había ocurrido 3 semanas antes, cuando Richard Donovan invitó por primera vez al padre de Nathan a su oficina. Para entonces, la constructora del padre de Nathan ya se ahogaba en deudas. Varios proyectos fallidos seguidos, intereses crecientes en los préstamos, proveedores exigiendo pago por adelantado. Donovan, el jugador más grande del mercado, era, en teoría, el único que con una sola llamada podía resolver la mitad de esos problemas. «Me enteré de que estás pasando por dificultades», dijo Donovan, sirviendo whisky en 2 vasos que el padre de Nathan nunca llegó a tocar. «Lamento mucho escuchar eso. Después de todo, nos conocemos desde hace tantos años. Necesito ayuda, Richard. Te lo digo sin rodeos». Donovan guardó silencio un largo rato, mirando el vaso al trasluz. «¿Sabes?», dijo por fin. «Mi hija siempre le ha tenido cariño a tu hijo, desde que salían juntos. Es una muchacha decente. Tú conoces a mi familia. Si tu hijo alguna vez volviera a fijarse en ella, si en algún sentido llegara a formar parte de nuestra familia», hizo una pausa. «Por supuesto que consideraríamos qué se puede hacer por tu empresa, como quien ayuda a la familia. Queridos amigos, permítanme interrumpir un momento nuestra historia. Si este relato ya ha tocado algo en ustedes, apoyen el canal con un like y una suscripción. Para mí esto no son solo números. Es una señal de que estas historias reales de vida hacen falta y encuentran a quienes las necesitan escuchar. Y me encantaría conocerlos un poco más. Escríbanme en los comentarios su edad, porque detrás de cada número hay toda una vida, sus propios recuerdos, sus victorias y sus pruebas. Gracias por su apoyo. Y ahora, continuemos. ¿Me estás proponiendo un matrimonio por conveniencia en lugar de ayuda?, preguntó el padre de Nathan, sin poder creer lo que oía. «Yo no te estoy proponiendo nada», respondió Donovan con calma, bebiendo un trago de whisky. «Solo digo que las familias que están unidas por algo más que los negocios, por lo general, encuentran más fácil entenderse en tiempos difíciles. Lo demás ya es asunto tuyo. Yo no obligo a nadie a nada». El padre de Nathan salió de esa oficina sin haber obtenido una sola promesa directa, pero con la firme convicción de que existía una posibilidad, por remota que fuera. Donovan no había prometido nada.
pero tampoco había dicho que no. Y precisamente esa ambigüedad, esa esperanza difusa sin una sola palabra escrita, sin una sola garantía, resultaría ser la fuerza más destructiva de toda esta historia. 2 semanas antes de la boda, Nathan recibió una carta, sin firma, enviada a su dirección de trabajo. En la carta le decían que si la boda se llevaba a cabo, la empresa de su padre quebraría en cuestión de un mes. Decenas de empleados perderían su trabajo y su propio padre, según la carta, estaba al borde de un colapso nervioso. Nathan no sabía que la carta la había escrito Brianna, no por instrucción directa de su padre, sino por iniciativa propia, tras enterarse a grandes rasgos de la situación y decidir forzar los acontecimientos antes de que el propio Donovan cambiara de parecer. Fue corriendo a ver a sus padres. «¿Qué está pasando?», exigió saber. «Escuché parte de una conversación hace unos meses. Mi mamá se comportó muy raro esa noche con Emma. ¿Qué me están ocultando?». Su padre, tomado por sorpresa, guardó silencio un largo rato antes de decir en voz baja: «La empresa está en problemas, hijo. Si nada cambia en los próximos meses, lo perderemos todo. 240 personas se quedarán sin trabajo. Vamos a tener que vender la casa donde creciste». «¿Y eso qué tiene que ver con mi boda?». Su padre buscaba las palabras con dificultad. Donovan dejó entender que estaría dispuesto a reconsiderar su postura hacia nuestra empresa si tú y su hija volvieran a tener algo. No prometió nada directamente, entiéndeme bien, nada concreto, pero es la única oportunidad que hemos tenido en todo el año. ¿Me estás diciendo que debo dejar a Emma por una insinuación vaga de un hombre que ni siquiera mencionó una cifra o una condición? Te estoy diciendo que la decisión es tuya, respondió su padre en voz baja. Pero es nuestra única oportunidad, Nathan, la única que tenemos. Nathan pasó esa noche sin dormir, sentado en la cocina de su departamento, mirando el teléfono que nunca se atrevió a tomar en sus manos. Llamó a Emma la noche siguiente y no logró decir una sola palabra. Solo escuchó su voz somnolienta y feliz, hablando de las flores para la boda, y lloró en silencio en el auricular, hasta que ella lo notó y le preguntó si todo estaba bien. «Todo está bien», mintió él. «Solo te amo mucho». Él no sabía entonces que esa sería la última vez que le diría esas palabras y que ella le creería. El último intento. 3 días antes de la boda, Nathan hizo un último intento de encontrar otra salida. «Tiene que haber otra manera», le suplicó a su padre. «Vende parte de los activos, pide un préstamo con menor interés, cualquier cosa menos esto». «Lo intenté todo», respondió su padre agotado. «Donovan es el único que al menos ha insinuado la posibilidad de ayudar. Los demás bancos nos rechazaron». «¿Y si simplemente me niego? Si le digo que su hija no me interesa?» «Entonces perdemos hasta esa oportunidad remota», dijo su padre. «Yo no puedo tomar esta decisión por ti, hijo, pero te pido que pienses no solo en ti mismo». Nathan salió de la oficina de su padre esa tarde convertido en otro hombre. Todavía sin decidirse del todo, pero ya quebrado por dentro. No le creía a Donovan, le creía a su padre, a su desesperación, a su miedo, a esa impotencia que veía por primera vez en sus 26 años de vida. Fue precisamente eso, no el cálculo ni el beneficio, sino la fe en su padre, lo que finalmente lo llevó a dar el paso del que se arrepentiría el resto de su vida. La iglesia estaba decorada con peonías blancas, las flores favoritas de Emma. Los bancos estaban llenos de invitados. Su padre, un hombre fuerte que había ocultado sus emociones toda la vida, no pudo contener las lágrimas mientras llevaba a su hija hacia el altar. Emma resplandecía. Con su vestido, se sentía la mujer más feliz del mundo. Buscó a Nathan con la mirada, y al encontrar sus ojos, sintió que algo dentro de ella se estremecía. Él la miraba como si se estuviera despidiendo. Ella apartó ese pensamiento. Lo atribuyó a los nervios. El sacerdote comenzó la ceremonia. «Nathan Huntington, ¿aceptas por esposa a...?» Él no dejó que el sacerdote terminara. «Perdón», dijo en voz baja, pero en el silencio absoluto de la iglesia, esa palabra sonó ensordecedora. «No puedo». Un murmullo recorrió el salón. Emma se quedó paralizada.
sin entender qué estaba pasando. —¿Nathan? —susurró ella. Él la miró, y en esa mirada había tanto dolor, tanta disculpa muda, y después dio media vuelta y caminó por el pasillo hacia la salida, pasando junto a los invitados conmocionados, junto a su madre que lloraba, junto a su padre que no levantó la vista. La puerta de la iglesia se cerró de golpe tras él. Emma se quedó de pie sola frente al altar, bajo las miradas cruzadas de 200 personas, sin poder emitir ni un sonido. Las piernas le fallaron. Su padre alcanzó a sostenerla justo a tiempo y la sentó en la banca más cercana. Alguien ya estaba sacando el teléfono para grabarlo todo. Ese momento, años después, sería el que más se le aparecería en sueños. Esa noche, Emma no fue a casa de sus padres. Volvió a su viejo departamento, cerró la puerta con todos los seguros y se quedó sentada en el piso, con el vestido de novia puesto, hasta el amanecer, sin poder siquiera quitárselo. Hailey la encontró ahí a la mañana siguiente. Llamó a un cerrajero para abrir la puerta y encontró a su amiga hecha un ovillo en el suelo, con el maquillaje corrido, la mirada perdida en un punto fijo. «Emma», susurró Hailey, sentándose a su lado en el piso y abrazándola. «Estoy aquí. No me voy a ir a ningún lado». Las primeras semanas, Emma no salió de casa. Su tía, al encontrarla por casualidad en el supermercado un mes después, le preguntó en voz alta delante de todos: «¿Y bien, mi niña? ¿Ya averiguaste en qué le fallaste?» Emma salió del supermercado sin comprar nada y rompió en llanto en plena calle. Su jefe, que hasta entonces la había apoyado en todo, de pronto se volvió frío. Resultó que el padre de Nathan era un cliente importante de la editorial, y después de lo ocurrido, la colaboración se terminó. «Emma, entiende que esto no tiene que ver con tu trabajo, personalmente», le decía él, evitando su mirada. «Lo entiendo», respondió ella en voz baja, aunque por dentro todo en ella gritaba de indignación. Le pidieron que se fuera, sin ninguna explicación formal, pero ella lo entendió todo de todos modos. Sus amigos fueron desapareciendo de su vida poco a poco. Solo quedó Hailey, que simplemente llegaba cada tarde, se sentaba a su lado y guardaba silencio si Emma no tenía nada que decir. «¿Por qué no te vas, como todos los demás?», le preguntó Emma un día. «Porque la amistad no se trata de los buenos tiempos», respondió Hailey. «A los buenos amigos los encuentras fácil en una fiesta. A los verdaderos, solo en noches como esta». Tocó fondo una fría noche de noviembre, al darse cuenta de que llevaba 2 días sin comer y ya ni siquiera recordaba qué día de la semana era. Se miró reflejada en la ventana oscura, flaca, pálida, con la mirada apagada, y no se reconoció. «Así ya no puede seguir», se dijo en voz alta a sí misma. No sabía que esa misma noche, al otro lado de la ciudad, se estaba desarrollando una historia mucho más destructiva que su propio dolor. Lo que le pasó después a Nathan no fue la historia del sufrimiento silencioso de un hombre noble. Fue una verdadera y fea caída. 3 días después de la boda frustrada, Nathan, todavía convencido de que había cumplido su parte de un acuerdo tácito, se presentó en casa de Donovan, no para pedir la mano de Brianna, sino para preguntar directamente, mirándolo a los ojos, qué pasaría ahora con la empresa de su padre. Brianna lo recibió en la sala, pálida, inusualmente callada para ser ella. «¿Para qué viniste, Nathan?» «Tú sabes para qué. Mi padre habló con el tuyo. Yo hice lo que tenía que hacer. Ahora les toca a ustedes». En ese momento, entró Donovan a la habitación. Brianna miró a su padre, luego a Nathan, y en la sala se instaló un silencio que se alargó más de lo que cualquiera de los 3 había esperado. Ella lo miraba y recordaba cómo alguna vez había estado segura de que, en cuanto Emma desapareciera de su vida, él por fin la miraría a ella, a Brianna, de verdad. Y cuando su padre le contó sobre la conversación con el padre de Nathan, se permitió esperanzarse de otra manera. Aunque no fuera por decisión propia, aunque fuera a través de un trato, a través de la desgracia ajena, él terminaría a su lado de todos modos. Había ensayado esa conversación durante meses. En su versión, él no lucía así, agotado, distante,
mirándola como a un obstáculo que había que sortear. Y entonces comprendió algo simple hasta la náusea. Incluso si él decía sí, en ese momento, a ella no le aliviaría absolutamente nada. No le había aliviado nada cuando se rompió la relación entre Emma y Nathan, y tampoco le aliviaría nada ahora. «No necesito a un hombre al que obligaron, papá», dijo ella finalmente. «No quiero vivir al lado de un hombre que siempre va a amar a otra mujer». «Puedes armar todos los planes que quieras, pero yo no voy a participar en ellos. No a ese precio». Donovan guardó silencio largo rato, mirando primero a su hija, luego a Nathan. Después pronunció una sola frase, con calma, sin explicaciones, sin levantar la voz. «Yo no prometí nada». Dio media vuelta y salió de la habitación. Nathan se quedó de pie en medio de una sala ajena, comprendiendo por completo que nunca había existido ningún trato, ningún acuerdo, solo insinuaciones vagas que su padre, desesperado, había tomado por esperanza. Había destruido su vida, su amor, su boda, por una promesa que nadie le había hecho jamás. Y para colmo, Donovan, a pesar de todo, durante un tiempo sí fingió estar ayudando. Organizó una reunión con un posible inversionista, ayudó a conseguir una prórroga en uno de los préstamos. El padre de Nathan, después de cada una de esas llamadas, se sentaba en la cocina con su viejo teléfono en las manos y repetía, como convenciéndose a sí mismo: «¿Ves? Está cumpliendo su palabra. No fue en vano». Pero mes tras mes, esa ayuda se fue diluyendo. El inversionista que Donovan les había presentado desapareció sin explicaciones después de un par de reuniones. La prórroga del préstamo se terminó y no llegó ninguna solución nueva. Uno tras otro, los proveedores fueron dando la espalda al enterarse de los problemas financieros de la empresa y exigir el pago completo por adelantado. Donovan contestaba las llamadas cada vez con menos frecuencia y cuando lo hacía, respondía con un gesto compasivo de resignación. «Los tiempos están difíciles para todos, tú no entiendes». El padre de Nathan pasó casi 2 años más sentado a esa misma mesa de la cocina, con ese mismo teléfono, esperando una llamada que nunca llegaría, hasta el día en que finalmente declararon en quiebra a la empresa. Nathan se enteró revisando junto a su padre los documentos de la compañía en bancarrota. Se quedó sentado en silencio un largo rato, y luego dijo una sola frase. «Entonces destruí mi vida por nada. Por un vamos a ver». Su padre no encontró palabras para responder. Una semana después de la boda, antes incluso de todo el asunto con Donovan, Nathan ya había ido a casa de sus padres a hacerle a su padre una escena como jamás se había escuchado ahí. «Me arruinaste la vida por una empresa que de todos modos tal vez iba a quebrar», le gritó. «No estaba seguro de que fuera a quebrar», respondió su padre en voz baja. «Me aferré a la única oportunidad que tuvimos». «Te aferraste a una insinuación, papá. A un vamos a ver. Y el que pagó fui yo». No volvió a hablarle a su padre en casi 4 años. Con su madre las cosas no fueron mejores. Patricia Huntington, tratando de justificarse, le dijo una vez durante la cena: «Nunca quise que eligieras a Emma. Ella no era de nuestro círculo. Tal vez todo pasó para bien». Nathan se levantó de la mesa con tanta brusquedad que tumbó la silla. «¿Te alegra que le haya arruinado la vida?», le susurró con un odio que él mismo no se esperaba. No volvió a hablarle a ella en casi 2 años. Renunció a la empresa de su padre ese mismo mes. Rechazó la ayuda económica de sus padres por principio, aunque se quedó prácticamente sin dinero. Consiguió trabajo en una constructora donde nadie lo conocía, y en los primeros meses trabajó con una intensidad casi violenta, como tratando de agotarse físicamente para no tener que pensar. No funcionó. Medio año después, empezó a beber, no de vez en cuando, sino de forma sistemática, hasta que un día despertó tirado en el piso de su propia cocina, sin recordar cómo había llegado ahí. Perdió el trabajo 2 veces en 2 años, una por faltas repetidas, otra por una pelea a golpes con un compañero que se había atrevido a bromear sobre su boda frustrada. Se volvió cínico, a veces venenoso, a veces frío. Sus amigos, incluido Connor, poco a poco dejaron de llamarlo, cansados de su agresividad y de sus constantes rechazos a cualquier ayuda.
Un año después de la boda, tuvo una relación con una mujer llamada Lauren. Buena, paciente, perdidamente enamorada de él. Él no la amaba y casi no se esforzaba en disimularlo. Después de tomar, se desquitaba con ella, cancelaba planes a último momento, y una vez, en el cumpleaños de ella, levantó la copa, la miró largamente y le dijo en voz baja: «Perdóname, sigo comparando a todo el mundo con Emma». En la mesa se hizo tal silencio que se oyó cuando alguien dejó caer el tenedor sobre el plato. Lauren aguantó casi 2 años antes de irse definitivamente, diciéndole al despedirse: «Tú no estás destrozado por el dolor, Nathan. Elegiste ser cruel. No es lo mismo». Esas palabras se le quedarían grabadas por mucho tiempo. Resultarían ser una verdad que él no estaría listo para aceptar sino hasta muchos años después. A los 30 años se quedó prácticamente solo, sin familia, sin amigos, con la reputación arruinada y la salud destrozada. No usaba el anillo como símbolo de fidelidad eterna. Simplemente no era capaz de venderlo, porque hacerlo habría significado admitir que todo había sido en vano. Mientras Nathan se aferraba al pasado, Emma aprendía, lentamente, a seguir viviendo. Vendió el anillo que nunca se decidió a devolver, no porque quisiera quedárselo, sino porque le quemaba las manos cada vez que lo veía en su joyero. Con el dinero pagó un curso de mercadotecnia. Los primeros meses fueron difíciles. Su primer trabajo no resultó bien. Una agencia pequeña que pagaba mal y la obligaba a trabajar los fines de semana. Un día, su jefe, al enterarse de la historia de su boda frustrada, se permitió hacer una broma al respecto delante de todo el equipo. «No vuelva a bromear con eso nunca más», dijo ella con firmeza, mirándolo directo a los ojos, sin quedarse callada por primera vez en mucho tiempo. Aguantó ese trabajo 6 meses más, y luego decidió renunciar, sin plan, sin ningún colchón económico. 4 años después de la boda, fundó la organización Nuevo Horizonte. Al principio una organización diminuta, de apenas 3 personas, que operaba desde una habitación rentada. Los primeros 2 años, en efecto, las cosas mejoraban poco a poco. Pero después llegó la primera crisis de verdad. Emma confiaba demasiado en la gente, quizás porque, después de haber vivido esa traición, quería creer desesperadamente que el mundo no estaba hecho enteramente de mentiras. El contador de la fundación, un hombre al que ella consideraba casi familia, durante año y medio se había estado quedando con parte de las donaciones, disfrazándolo como compras ficticias. Se dio cuenta por casualidad. Una cifra en el reporte trimestral no cuadraba por unos cuantos miles de dólares, una nimiedad que en principio bastaba con corregir. Pero cuanto más de cerca revisaba las facturas, más rápido esa nimiedad se convertía en un agujero. Al caer la noche, estaba sentada sola en la oficina a oscuras, con una calculadora y una pila de documentos falsificados, con las manos temblando tanto que las cifras se le desdibujaban ante los ojos. El faltante total, descubierto durante una auditoría previa a una subvención importante, ascendió a casi $200,000. La noticia salió en los medios locales bajo el titular: Fundación benéfica sospechosa de malversación de fondos. Varios de los principales donantes rompieron relaciones de inmediato. Emma llegó a considerar seriamente cerrar la fundación. Lo que la salvó, por extraño que parezca, fue un artículo en otro medio. Un periodista independiente demostró que había sido la propia Emma quien inició la investigación y denunció al contador ante la policía, sin importarle el riesgo para su reputación. La opinión pública se volcó a su favor. Pero la lección quedó grabada. La confianza es un lujo por el que, a veces, hay que pagar muy caro. 5 años después de la boda frustrada, Emma se encontró por casualidad con Brianna en el aeropuerto. Ambas esperaban un vuelo retrasado, ambas con vasos de cartón de café en la mano, y ninguna de las dos reconoció de inmediato a la otra entre la multitud junto a la puerta de embarque. Brianna se veía deslumbrante, segura de sí misma, con un traje costoso, con un anillo de compromiso que destelló un poco cuando se acomodó el cabello. ¿Emma? ¿Emma Brooks? Brianna sonrió, como si se hubieran despedido siendo buenas conocidas y no algo muy distinto. ¡Qué encuentro! ¡Cuánto tiempo! Casi no quedaban asientos libres en la puerta, así que se sentaron una junto a la otra. Hablaron unos minutos de cosas sin importancia,
El retraso del vuelo, que el café de esa terminal siempre estaba frío, las remodelaciones del aeropuerto. Emma se sorprendió al notar que casi había olvidado lo ligera y encantadora que Brianna podía llegar a ser, cuando no estaba tratando de destruir nada. Brianna, en cambio, al ver a una Emma tranquila, sintió de golpe una vieja envidia y decidió dar el golpe final. ¿Y tú qué tal?, preguntó Brianna señalando el anillo en su propia mano, como quien no quiere la cosa. ¿Sigues sola? Tengo la fundación, respondió Emma. Tengo tanto trabajo que casi no me queda tiempo para la vida personal. ¿Sabes?, dijo Brianna revolviendo su café. Nathan y yo volvimos. Ya llevamos 2 años. Pronto nos casamos. Esta vez de verdad. Lo dijo con total naturalidad, de pasada, como si hablara de un cambio de trabajo y no de un hombre al que Emma no había podido olvidar. Emma sintió que algo se le encogía por dentro, pero se obligó a sonreír. Queridos oyentes, hagamos una breve pausa. Si esta historia los ha hecho reflexionar o recordar algo propio, dejen una señal de cariño. Denle like. Así entiendo que estos relatos de verdad tocan sus corazones. Y escríbanme, por favor, desde qué ciudad o país nos están escuchando. Es muy hermoso ver cómo personas de todos los rincones del mundo se reúnen alrededor de una misma historia de vida. Gracias por estar aquí. Continuemos. Me alegro mucho por ustedes, dijo ella con voz calmada, aunque por dentro algo se le había quebrado. ¿Sabes?, añadió Brianna, poniéndose de pie cuando anunciaron el embarque de su vuelo. A veces el destino simplemente pone cada cosa en su lugar. Durante todo el vuelo, Emma se quedó mirando por la ventanilla y comprendió algo muy simple. En algún lugar muy profundo de sí misma, sin querer admitirlo, todo ese tiempo había seguido esperando. Ahora, esa esperanza había recibido oficialmente un no. Al llegar a casa, por primera vez en 5 años, quemó las últimas fotografías que le quedaban de los preparativos de la boda, no en un arranque de histeria, sino con calma, metódicamente, como quien cierra la última puerta. Entonces todo lo que hubo entre nosotros realmente no significó nada. Es hora de soltarlo de una vez por todas. Brianna había mentido. El anillo de compromiso en su dedo pertenecía a otro hombre completamente distinto, con quien se casaría 1 año después, y con Nathan no había vuelto a hablar desde aquella escena en la sala de su padre. Esa mentira, al parecer, fue el último intento de Brianna por compensarse a sí misma, de alguna manera, esa noche humillante en que ella misma había rechazado el matrimonio impuesto por su padre, solo que esta vez a costa del dolor de otra persona. La verdad se revelaría a Emma muchos años más tarde. A los 32 años, Nathan estaba listo, o bien para destruirse por completo, o bien para detenerse. Se detuvo gracias a un episodio que él mismo describiría después como humillantemente banal. Lo detuvieron por manejar en estado de ebriedad. Se llevaron su auto en grúa, y en la delegación, mientras esperaban a multa, terminó sentado junto a un joven ebrio de unos 20 años que con la lengua trabada le contaba a un desconocido a su lado que había dejado a su novia después de proponerle matrimonio porque le entró miedo, y ahora sí, se le había acabado la vida. Nathan escuchó a ese desconocido como quien se mira en su propio espejo, y por primera vez en años sintió no lástima de sí mismo, sino repugnancia. Salió de la delegación al amanecer y ese mismo día pidió una cita con un psicoterapeuta. El camino de regreso le tomó años. Recompuso primero la relación con su madre. Ella misma fue a buscarlo cuando se enteró de la detención y en lugar de reproches, simplemente lo abrazó en la puerta de su departamento y se echó a llorar. Con su padre las cosas se arreglaron más tarde y con más dificultad, solo después de que su padre, ya mayor y enfermo, le confesara a su hijo que la culpa era enteramente suya y le pidiera perdón, no por la empresa, sino por haber permitido que su hijo pagara el precio de una esperanza ajena que nunca fue más que humo. Confundí un «vamos a ver» con una promesa, le dijo su padre entonces, y te obligué a ti a pagar por mi error. Nathan dejó el alcohol por completo, abandonó el negocio de la construcción para siempre y empezó a trabajar en una pequeña firma de asesoría financiera, un trabajo tranquilo, discreto,
que según diría él mismo más adelante, me devolvió la sensación de que podía ser útil para algo, y no solo causar daño. No buscaba encontrarse con Emma. Bueno, sí la buscaba, pero cada vez se contenía, convencido, después de hablar con Connor, de que ella ya era feliz sin él desde hacía mucho. No sabía que Connor le repetía esa vieja mentira por inercia, sin haberla comprobado ni una sola vez. Un año después de la boda frustrada, cuando Nathan apenas empezaba a recomponerse poco a poco, pero todavía no se atrevía a admitírselo a nadie, escribió su primera carta. La escribió durante 3 noches seguidas, arrugando y tirando borradores, hasta que solo quedó una versión, corta, sin excusas, sin pedir perdón, solo la verdad. Sobre Donovan, sobre su padre, sobre el miedo, sobre el hecho de que nunca había dejado de amarla ni un solo día. No sabía su nueva dirección, así que la envió a la casa de los padres de ella, la única que recordaba de memoria. La carta la recogió del buzón el padre de Emma. Reconoció la letra en el sobre de inmediato. La había visto una vez en una tarjeta que Nathan le había firmado a su esposa por su cumpleaños. Le temblaron las manos mientras le daba vueltas al sobre, sin abrirlo. En esos meses, Emma apenas empezaba a poder salir de casa sin echarse a llorar en la calle. Apenas empezaba a dejar de sobresaltarse con cada mensaje que le llegaba al teléfono. Su padre veía eso, cada noche, durante la cena. Veía a su hija aprender a sonreír a la fuerza, aprender a vivir de nuevo a la fuerza. Esa noche se sentó solo en la cocina. Sostuvo el sobre entre las manos largo rato, sin abrirlo. «Perdóname, hijo», dijo en voz alta, dirigiéndose a nadie en particular. Tal vez a Nathan, a quien nunca había considerado realmente un hijo. Tal vez a su propia conciencia. Pero no se lo voy a dar. No ahora. Tal vez nunca. Quemó la carta en el fregadero, con la ventana abierta para que no sonara la alarma, y se quedó mirando largo rato cómo el papel se ennegrecía y se enroscaba antes de lavar las cenizas con agua. No le dijo nada a su esposa. No le dijo nada a Emma. Tomó esa decisión completamente solo, sabiendo que, si se equivocaba, la culpa sería solo suya. 4 meses después, llegó una segunda carta. Luego, medio año más tarde, una tercera. El padre de Emma la sacaba del buzón siempre con el mismo gesto, cada vez, antes de quemarlas, sosteniendo el sobre un poco más de la cuenta, como sopesando. Tal vez esta vez sí debería mostrársela. Y cada vez decidía lo mismo. Por fin está volviendo a sonreír, se decía a sí mismo. No voy a dejar que el pasado la vuelva a romper. Que se enoje con él por su silencio, mejor eso a que se desgarre otra vez con cada página. Hubo una carta, la cuarta, casi 2 años después, que finalmente no quemó de inmediato. La leyó él solo, en la cocina, 2 veces. En esa carta, Nathan escribía que había empezado a cambiar, que estaba hablando con un psicoterapeuta, que no pedía una respuesta, que simplemente quería que alguien conociera la verdad, por si algún día eso llegaba a importar. El padre se quedó sentado con esa carta un largo rato, y luego la guardó en una vieja lata de galletas en lugar de quemarla. «Esta es la última que voy a guardar», se dijo. «El resto sí puedo soltarlo». Nunca le confesó a Emma lo que había hecho. Ni entonces, ni años después, cuando ella ya lo había perdonado todo a Nathan por su cuenta. Ese secreto se lo llevó consigo hasta el final. Un peso, pero según él, estaba convencido. Un peso necesario. La lata con la carta se la entregó a Emma solo una vez, muchos años después, sin una sola palabra de explicación, simplemente poniéndola sobre la mesa frente a su hija en uno de los almuerzos de domingo. «¿Qué es esto?», preguntó ella. «Lo que debí haberte dado hace mucho tiempo», respondió él. «Perdóname, si puedes. No supe de qué otra forma protegerte». Mientras Nathan escalaba lentamente de vuelta hacia arriba, a Emma le llegó una segunda crisis, mucho más dura que la anterior. 8 años después de la boda, cuando la fundación ya había crecido hasta convertirse en una organización seria con filiales en 3 ciudades, un periodista desenterró la historia de la boda frustrada de Emma y publicó un artículo con un titular provocador. ¿La novia abandonada construye su negocio sobre la lástima ajena? La ola de odio en redes sociales fue devastadora.
Varias de las familias beneficiarias, asustadas por el escándalo, se negaron a que sus historias de éxito se hicieran públicas, y la campaña de recaudación con la que contaba la fundación fracasó casi por completo. Emma pasó una semana en cama, agotada nerviosamente. ¿Y si no es verdad?, susurró una noche. ¿Y si me acostumbré tanto a vivir con este dolor que ya ni siquiera noto que se convirtió en parte de mi identidad? La respuesta la encontró en una carta de una de las familias beneficiarias. A mí no me importa de qué dolor haya nacido su ayuda. Fue real cuando yo la necesité. Lo demás no es asunto mío. Emma imprimió esa carta y la colgó sobre su escritorio. Ahí sigue colgada hasta hoy. 11 años después de la boda frustrada, Nathan, ya convertido en otro hombre, más tranquilo, más maduro, más honesto consigo mismo, terminó asistiendo a la gala benéfica de la Fundación Nuevo Horizonte, invitado por la empresa donde ahora trabajaba, que se había convertido en uno de sus patrocinadores. No sabía que la fundación la había creado Emma. Cuando la vio en el escenario, se quedó sin aliento. Emma, al verlo entre el público, se congeló por un instante, y luego, en contra de su propia voluntad, su rostro adoptó una expresión completamente neutra. Terminó su discurso, bajó del escenario, y ya tras bambalinas, rompió a llorar por primera vez en muchos años. «Consígueme la lista de patrocinadores de esta noche», le dijo a su asistente. «Y de paso, si se puede, averigua si está casado». La respuesta llegó 10 minutos después. Nathan Huntington, soltero, divorciado una vez hace muchos años. Libre. Entonces nunca hubo ninguna boda con Brianna, pensó ella. Entonces todo este tiempo he estado soltando algo que jamás existió. Él estaba a punto de irse sin llamar la atención de nadie, pero en la salida escuchó, a sus espaldas, una voz. ¿No me vas a saludar? Salieron a la terraza. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Emma. Él le contó todo. Las deudas de su padre, el ambiguo «vamos a ver» de Donovan. Cómo le había creído no a un trato, sino a la desesperación de su padre. Después, con honestidad, le contó también lo que antes había pensado ocultar. La ruptura con su familia, el alcohol, Loren. ¿En qué clase de hombre cruel se había convertido? No quiero que pienses que pasé todos estos años sufriendo noblemente en algún rincón, dijo él en voz baja. No sufrí con nobleza. Me quebré. Le hice daño a personas que no lo merecían. Me tomó casi 7 años dejar de ser el hombre en que me convertí después de dejarte. ¿Y Brianna?, preguntó ella de pronto. Me dijeron que volvieron, hace 5 años. Nathan frunció el ceño sin entender. No he hablado con Brianna en más de 10 años, Emma. Desde esa misma noche en que ella se negó a participar en el plan de su padre. ¿Quién te dijo eso? Emma sintió que la sangre le latía en las sienes. Ella misma, en el aeropuerto, hace 6 años. Dijo que llevaban 2 años juntos y que pronto se casaban. Nathan negó lentamente con la cabeza, y por su rostro pasó toda una gama de emociones. Brianna te mintió, Emma. No sé para qué. Tal vez simplemente no podía aceptar que incluso después de destruirlo todo, al final no consiguió nada para ella misma. Emma cerró los ojos. Durante 6 años, había cargado con la certeza de que él era feliz con otra, y todo ese tiempo había sido mentira. Necesito tiempo para procesar esto, dijo en voz baja. Ahora tenemos todo el tiempo del mundo, respondió él, a diferencia de antes. Durante la primera semana después de la conversación en la terraza, no se escribieron ni una sola vez. Emma abrió varias veces el chat con su nombre. Escribió una línea y la borró sin enviarla. Un día llegó hasta la palabra «hola» y se quedó mirándola 10 minutos, como si fuera una declaración de intenciones y no una sola palabra corta. Nathan, mientras tanto, tampoco escribía. Se quedaba las noches en casa, con el teléfono boca abajo sobre la mesa, colocado así a propósito para no ver si llegaba algún mensaje, y aún así, cada media hora, terminaba dándole la vuelta para revisar. Llamó a Connor, el único que había vuelto a hablarle después de su recuperación, y le confesó que no sabía por dónde empezar. «Empieza por lo que no importa», le aconsejó Connor.
No con confesiones. Escríbele algo cualquiera, como si fueran solo conocidos. No somos solo conocidos. Justo por eso hay que empezar con algo sin importancia, respondió Connor. Si no, los dos se van a asustar antes de que empiece nada. Al final, fue Emma quien escribió primero, y no sobre ellos, ni sobre el pasado, sino algo práctico. Creo que dijiste que sabes de asesoría financiera. Tengo una duda sobre los reportes de la fundación, si no es molestia. La respuesta llegó casi al instante, como si él hubiera estado esperando con el teléfono en la mano varios días. Claro, pregúntame lo que quieras. Ella hizo su pregunta. Él respondió, detallado, al punto, sin una sola palabra de más que no tuviera que ver con los reportes. Emma releyó la conversación 3 veces, tratando de entender si estaba decepcionada o, al contrario, agradecida por esa sequedad. 2 días después volvió a escribirle otra pregunta, esta vez un poco menos necesaria que la primera. Él respondió en menos de 1 minuto. Ninguno de los dos mencionó la terraza. Ninguno preguntó qué significaba todo eso. Fue él quien propuso verse en persona, con cautela, en un mensaje que claramente reescribió varias veces, a juzgar por la pausa entre el aviso de «escribiendo» y su aparición. Sería más fácil explicarlo en papel si nos sentamos juntos. ¿Un café? Nada personal, es solo que las cifras se ven mejor cara a cara. Ella aceptó, también con cautela, también como si fuera una reunión de trabajo y no otra cosa. Eligieron un café neutral, ni el de su primera cita años atrás, ni el que quedaba cerca de la oficina de la fundación. Simplemente un lugar cualquiera a medio camino. Los primeros 15 minutos, la conversación de verdad giró solo en torno a los números. Él extendía impresos frente a ella, recorría las columnas con la pluma, ella asentía, hacía preguntas para aclarar dudas. Ambos evitaban con cuidado los silencios de más de unos segundos, como si el silencio pudiera volverse peligroso. ¿Quieres otro café?, preguntó él cuando los números se acabaron y todavía era pronto para despedirse. Vale, dijo ella. Pero esta vez no lo vayas a tirar fuera de la taza. Fue la primera broma de toda la conversación, y ambos se quedaron quietos un segundo, al escuchar en ella el eco de otra época. Nathan sonrió con contención, con inseguridad, como probando si tenía permiso para hacerlo. Voy a esforzarme, respondió él, aunque no prometo nada. 2 semanas después, él propuso caminar juntos, no una cita, simplemente porque, de todos modos, los dos vamos en la misma dirección después de la reunión con el donante. Caminaron despacio, hablando del trabajo de la fundación, y luego la conversación, sin ningún esfuerzo, se desvió sola. Primero hacia los libros que ella estaba leyendo, después hacia el hecho de que él había vuelto a correr por las mañanas. ¿Te acuerdas de que le tenías miedo a las alturas?, le preguntó él de pronto, al pasar frente a una vieja noria, abandonada desde hacía tiempo, oxidada, sobresaliendo por encima de un parque de diversiones que claramente llevaba años cerrado. Todavía le tengo miedo, respondió ella. Nada ha cambiado en eso. Qué bien, dijo él. Entonces no me perdí de nada. Ella no supo bien a qué se refería, si a que se alegraba de conocerla de nuevo o a que se alegraba de que no todo en ella hubiera cambiado hasta volverse irreconocible. No le preguntó. Llegaron hasta la puerta de su casa en un silencio casi total, pero era un silencio distinto, no pesado, sino simplemente tranquilo, del tipo que existe entre personas a las que no les hace falta llenarlo de palabras. Gracias por acompañarme, dijo ella en la puerta. Gracias por dejarme, respondió él. Pasó por casualidad 1 mes y medio después, en una reunión de la fundación, cuando uno de los voluntarios confundió las cajas de despensa con las direcciones y terminó llevándole 8 kilos de comida de bebé a una señora mayor que vivía sola y comida para gato que ni siquiera tenían a una familia joven con 3 hijos. Nathan, tratando de arreglar la confusión por teléfono con ambas partes, lo hizo con tal torpeza cómica, anotando algo en su libreta y dejando caer la pluma al mismo tiempo, que Emma, observándolo desde un lado, de pronto se echó a reír, a carcajadas, de verdad, como no se reía en muchos años. Él levantó la vista en medio de la llamada telefónica
y vio esa sonrisa, la misma de la cafetería, la del planetario, la de la colina donde todo había comenzado. Por un instante se le cortó la respiración y por poco se olvida de que todavía tenía el teléfono en la mano. «Disculpe», dijo por el teléfono. «Le devuelvo la llamada». Colgó y se quedó simplemente mirándola, sin decir nada. «¿Qué?», preguntó ella todavía sonriendo. «Nada», respondió él. Solo que hacía mucho que no veía esto. Ella no preguntó qué era esto. Los dos ya lo sabían. Unos días después, Emma llegó con la vieja lata de galletas y la puso en silencio sobre la mesa entre los dos. «Mi papá me la dio hace muy poco», dijo ella. Nathan miró la lata, luego a ella. «Yo pensé...», empezó y se detuvo. «Pensé que ya lo habías leído todo hace mucho». Ella negó lentamente con la cabeza. «No». Se hizo una pausa lo bastante larga como para escuchar cómo goteaba el agua de una llave mal cerrada en la cocina. «Ni siquiera sabía que existían», añadió ella. «Hasta la semana pasada». Él no respondió nada. Solo se quedó mirando la lata, como si pudiera desaparecer si apartaba la vista. «Espera», dijo él en voz baja. Levantó la mirada hacia Emma. «¿Tú de verdad no recibiste ninguna?» «Ninguna», respondió ella igual de bajo. Después ya no hubo más palabras, solo silencio, en el que se alcanzaba a oír un auto pasando afuera. El tic-tac de un reloj en la pared que Emma nunca antes había notado en esa habitación. Nathan se dejó caer lentamente en una silla, como si las piernas hubieran dejado de sostenerlo. Tomó un sobre. Intentó abrirlo. Los dedos no le obedecían, como si en 11 años hubieran olvidado cómo hacer ese simple movimiento. Por primera vez, Emma vio a un hombre que en todos esos años jamás se había permitido derrumbarse, incapaz de lidiar con un simple sobre de papel. Entonces, empezó él y no terminó. «Entonces tú pensaste durante 11 años que...». Ella terminó la frase por él, en voz baja, sin reproche, con cansancio. «Que simplemente me borraste de tu vida». Él no se echó a llorar. No se dobló en dos. Simplemente en algún momento dejó de sostener ese rostro que había sostenido durante 11 años. Esa entereza con la que le había contado toda la historia en la terraza. Se le desmoronó de golpe, y quedó el rostro de un hombre al que acababan de presentarle la cuenta, no en palabras, sino en años. Emma no apartó la mirada. No dio un paso hacia él para consolarlo. Simplemente le dio ese tiempo, en silencio, sin moverse. Después de unos segundos, él dijo casi en un susurro: «Pensé que te había perdido ese día. Y resulta que... perdimos 11 años». Miró el sobre en sus manos y luego otra vez a ella. «Todo este tiempo pensé que me odiabas». Emma lo miró largo rato. Después sonrió apenas, con una sonrisa en la que no había alegría. «Y yo todo este tiempo pensé que a ti te había dado igual». No se dijeron ni una palabra más. Y tampoco hacía falta. Después de un rato, ninguno de los dos habría sabido decir cuántos minutos exactamente. Nathan metió despacio la mano al bolsillo interior de su chaqueta y sacó una pequeña cajita de terciopelo. Emma la miró largo rato. 11 años, dijo ella. Aun cuando lo destruías todo a tu alrededor, lo conservaste. Tal vez precisamente por eso tardé tanto en destruir todo lo demás, respondió él en voz baja. Porque esto era lo único que no me permití destruir. Y a todo lo demás, por alguna razón, dejé de considerarlo importante. Los meses siguientes fueron difíciles para ambos. Una vez Emma, llegando a una cita 10 minutos antes, dio media vuelta en la puerta del café y se fue, escribiéndole después: «Perdón, hoy no». Él respondió: «Está bien, voy a esperar». Hubo una noche en que ella lo llamó a las 2 de la madrugada, sin poder dormir, y se quedó mucho rato en silencio al teléfono. «No sé si sigo enojada contigo o ya no». «Se puede estar enojada y seguir adelante al mismo tiempo», respondió él.
Una vez, en el café donde había sido una de sus primeras citas, él le preguntó directamente: «Emma, ¿tenemos alguna posibilidad de recuperar lo que teníamos?» «Ahora mismo no», dijo ella finalmente. «No puedo. No porque no sienta nada, sino porque no quiero construir algo nuevo sobre los escombros, fingiendo que el dolor nunca existió. Necesito tiempo. Mucho tiempo». «Entonces voy a esperar», respondió él con sencillez, sin condiciones. Nathan empezó a hacer trabajo voluntario en la fundación, no con dinero, sino con su tiempo. Comenzaron a verse con regularidad, no en citas, sino en reuniones de trabajo y en el reparto de despensas. Una confianza serena y adulta se fue construyendo poco a poco, aunque no sin tropiezos. Cerca de medio año después, Brianna, al enterarse a través de conocidos en común de que Nathan y Emma volvían a hablarse, le escribió a Emma un mensaje largo. Primero, disculpándose por la vieja mentira sobre la boda inventada, y después, con un giro inesperado, acusando a Nathan de haberle pedido a ella misma que ganara tiempo, porque supuestamente él mismo no estaba seguro de querer casarse con Emma. Emma pasó la noche sin dormir, dudando si valía la pena siquiera preguntarle a Nathan al respecto. Al final, se lo preguntó directamente, frente a una taza de café. «Emma», dijo él finalmente, «Brianna te mintió una vez, sobre una boda conmigo que nunca existió. Ahora te ha vuelto a mentir. Solo voy a decir una cosa. He sido de todo. Patético, cruel, un hombre destruido, pero nunca, ni un solo día, quise que tú no fueras mi esposa. Lo único que quise fue que jamás llegaras a saber el precio que pagué por haberte dejado». Emma le creyó. No de inmediato, pero le creyó. Ese intento de Brianna de volver a intervenir terminó al final fortaleciendo su frágil confianza. Por primera vez pasaron juntos, y no cada uno por su lado, una prueba de verdad. Unos meses más tarde, la fundación se enfrentó a la peor crisis de toda su historia. Una importante subvención estatal fue retirada de forma inesperada por un cambio en la política de financiamiento. Corrían peligro los puestos de trabajo de 20 empleados y la ayuda a varios cientos de familias. Emma iba de una ciudad a otra, dormía 4 horas por noche, y una tarde, al regresar a la oficina, encontró ahí a Nathan, sentado en su escritorio, con cálculos y una lista de contactos. «¿Qué estás haciendo?», preguntó ella agotada. «Buscando dinero», respondió él simplemente. «No se me da mal la asesoría financiera, por si lo olvidaste». Ella estuvo a punto de decir que podía arreglársela sola. El hábito de sobrevivir en solitario estaba demasiado arraigado en ella. Pero en lugar de eso, dijo en voz baja: «Gracias. De verdad necesito ayuda». Juntos, en 3 semanas, consiguieron 3 nuevos patrocinadores privados, suficientes para que la fundación se mantuviera en pie. La crisis pasó, dejando tras de sí un efecto inesperado. Por primera vez en 11 años, Emma le permitió a alguien más, además de Hailey, compartir con ella la responsabilidad de todo lo que había construido. Unos días después de que pasara la crisis de la fundación, Nathan volvió a la oficina, esta vez sin pretexto, sin documentos, sin cálculos. «Quiero hablar», dijo, sentándose frente a Emma, que justo se disponía a irse a casa. Ella dejó la bolsa a un lado, pero no se sentó. Se quedó de pie, como preparándose para irse en cualquier momento si la conversación tomaba un rumbo que no le gustara. «Te escucho». «Quiero quedarme», dijo él con sencillez. «No solo por ahora, no solo mientras duraba la crisis, para siempre, si se puede decir así de un trabajo en la fundación. Y quiero que entiendas que no lo digo porque me sienta culpable frente a ti, ni para demostrarme algo a mí mismo, ni para reparar lo que rompí hace 11 años». Emma guardó silencio, con los brazos cruzados sobre el pecho. «¿Entonces por qué?», preguntó ella finalmente. «Porque vi cómo funciona esto por dentro», respondió él. «Pasé 3 semanas revisando cifras, llamando a patrocinadores, leyendo las historias de las familias a las que ustedes han ayudado. Y entendí que no quiero irme de donde esto está pasando. No por ti, por la causa». Aunque se detuvo un segundo. «No te voy a mentir diciendo que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Hay una gran diferencia entre trabajar cerca el uno del otro y...». Ella no terminó la frase. «Lo sé», asintió él.
Por eso no te pido nada más que trabajo. Si necesitas a alguien que sepa conseguir dinero y negociar con abogados aburridos, aquí estoy. Lo demás, que pase o que no pase, no es una condición. Emma guardó silencio largo rato, mirándolo como si estuviera sopesando no solo sus palabras, sino la posibilidad misma. Necesito pensarlo, dijo ella. Claro. Lo pensó durante 3 días. Al cuarto, le escribió un solo mensaje. Probemos con medio tiempo los primeros 3 meses, como una decisión profesional, ni más ni menos. Él respondió con una sola palabra. De acuerdo. Ninguno de los dos lo llamó nunca nada más que trabajo. Pero fue precisamente a partir de esa decisión, seca, empresarial, despojada de todo romanticismo, que comenzó lo que 1 año después terminaría llevándolos a ambos a una terraza vacía, con una cajita de terciopelo en el bolsillo de su saco. La fundación celebraba otra gala benéfica más. El número de familias ayudadas ya superaba las 15.000, a pesar de las 3 crisis que habían tenido que atravesar. Hacia la medianoche, el salón estaba casi vacío. Los últimos invitados se habían despedido. Emma bajó del escenario la carpeta con los reportes y se dio la vuelta. Nathan ya estaba apilando sillas al fondo del salón. Él no dijo nada. Solo se subió las mangas, apiló la primera fila de sillas una sobre otra y pasó a la siguiente. Emma sonrió sin poder evitarlo. ¿Pudiste haber dejado que el personal se encargara de eso? Él se encogió de hombros. ¿Pude? Levantó 2 sillas más. Pero entonces nos habríamos ido a casa 20 minutos antes. Y esos 20 minutos prefiero pasarlos a tu lado. Emma no respondió nada. Solo bajó la mirada para que él no notara la sonrisa que se le formó sola en el rostro. Unos minutos después, la última silla ocupó su lugar. Al terminar, Emma se puso el abrigo. Nathan se detuvo junto a la puerta. «Espera», dijo. Sacó del bolsillo interior de su saco esa misma cajita de terciopelo, gastada, familiar, que había sobrevivido a su caída, a su alcoholismo, a la ruptura con su familia y a su largo y difícil camino de regreso a sí mismo. No abrió la cajita. Hace 11 años no fui capaz de hacer lo que tenía que hacer, dijo él en voz baja. Y después, durante varios años más, destruí todo lo que toqué, como si me estuviera castigando por eso. Ahora no te pido nada, no te propongo nada, no te presiono. Solo, si algún día tú misma lo quieres, esto se va a quedar conmigo. El tiempo que haga falta. Aunque eso nunca llegue a pasar. Emma se quedó mirando la cajita largo rato. Después extendió la mano y la tomó, sin abrirla, y la guardó con cuidado en su bolso. Y luego, por primera vez en 12 años, fue ella quien extendió la mano y tomó la de él. Él miró sus dedos entrelazados, luego la miró a ella, y no dijo nada, porque cualquier palabra ahí habría sobrado. Salieron juntos del edificio en silencio, hacia donde comenzaba, no una vieja historia remendada de nuevo, sino una completamente nueva, que a ambos todavía les tocaba construir desde cero. Sin boda, sin propuesta, sin las palabras «te amo». Solo 2 personas que, cada una por su lado, habían atravesado su propia caída real, no perfecta, no noble, sino verdaderamente fea y dura, y que aún así habían encontrado la fuerza para levantarse, no para volver al pasado, sino para finalmente llegar a merecerse el uno al otro en el presente. Cerca de una semana después de aquella noche de recoger sillas, un sábado, Emma le escribió un mensaje corto. «Tengo el día libre, por primera vez en 2 meses. No sé qué hacer con él». «Puedo darte una idea», respondió él. «Aunque no te garantizo que no salga mal, tengo bastante experiencia en eso». Se encontraron en el mismo parque donde alguna vez habían comido hot dogs, después de aquella catastrófica primera cita. El puesto de hot dogs había desaparecido hacía mucho. En su lugar, había ahora un puesto de café para llevar, pero la banca, al parecer, seguía siendo la misma, solo repintada. «Aquí todo cambió», comentó Emma mirando a su alrededor. «Nosotros también cambiamos», dijo él. «Eso espero».
Al menos ya no armo un desastre en la primera cita. ¿Estás seguro?, preguntó ella levantando una ceja. Ni un poco, admitió él. Pero por un segundo casi me creíste. Compraron 2 cafés. Él volvió a quemarse, aunque habían pasado más de 10 años, y Emma se rió tanto que por poco derrama el suyo. ¿De verdad no aprendes?, preguntó ella limpiándole con la manga las gotas de la barbilla. Al parecer no, respondió él. Vas a tener que resignarte a esto por el resto de tu vida. Se sentaron en la banca y durante un rato simplemente guardaron silencio, viendo pasar a la gente. Una pareja de ancianos alimentando palomas, un niño que pasó corriendo con una cometa que se negaba a levantar el vuelo. ¿Sabes?, dijo Emma mirando al niño frustrado con la cometa. A veces me sorprendo pensando que otra vez todo es simplemente fácil, como si pudiera no tener miedo de nada durante los próximos 5 minutos. Es una buena sensación, dijo Nathan. A mí también me ha empezado a pasar. No de inmediato, pero ha llegado. No la apures, añadió ella sonriendo apenas. De todos modos llegó más rápido de lo que pensé. No la apuro, respondió él. Simplemente me gusta sentarme aquí, a tu lado, en esta banca, y hablar de nada en particular. Por ahora, con eso me basta. El niño de la cometa por fin encontró el viento, y la cometa se disparó hacia arriba de golpe, mientras el niño gritaba algo ininteligible de pura alegría. Emma y Nathan voltearon la cabeza al mismo tiempo para verlo, y se rieron al mismo tiempo cuando la cometa se clavó de nuevo hacia abajo, enredándose en una rama. ¡Qué simbólico!, comentó Nathan. No empieces, dijo Emma, dándole un empujoncito con el hombro. No todo en la vida tiene que ser una metáfora. A veces es solo una cometa atorada en un árbol, coincidió él. A veces es solo un sábado. A veces son solo 2 personas en una banca. Ella lo miró, las arrugas junto a sus ojos que antes no estaban ahí, las canas en sus sienes que tampoco estaban antes, y pensó que probablemente, por primera vez en 12 años, no quería estar en ningún otro lugar más que ahí, exactamente en ese sábado común y corriente, sin nada de especial. ¿Otro café?, preguntó él poniéndose de pie. Solo que esta vez ten más cuidado, dijo ella. No prometo nada, respondió él, pero voy a intentarlo. Él se fue caminando hacia el puesto de café y ella se quedó sentada en la banca, viéndolo alejarse, y por primera vez en mucho tiempo se permitió simplemente ser feliz, sin mirar hacia lo que vendría después. Gracias por vivir esta historia junto a mí. Me encantaría mucho conocer su opinión. ¿Ustedes creen que podrían perdonar a una persona que les causó un dolor como el que Nathan le causó a Emma? ¿O hay actos después de los cuales ya no debería existir una segunda oportunidad? Y una pregunta más. ¿Quién creen ustedes que cometió el error más grande en esta historia? ¿Nathan, que tomó la decisión fatal? ¿Su padre, que ocultó la verdad? ¿El padre de Emma, que escondió las cartas durante tantos años? ¿O Richard Donovan, cuyas insinuaciones destruyeron varios destinos a la vez? Escriban su opinión en los comentarios. Siempre los leo con mucho interés, y las historias de vida y reflexiones más profundas muchas veces se convierten en inspiración para nuevos relatos. Si les gustan este tipo de historias sobre el amor, los errores, el perdón y la segunda oportunidad, apoyen el canal con su suscripción. Narró esta historia Daniel. Gracias por estar conmigo hasta el final. Cuiden a quienes aman. A veces, una sola decisión puede cambiar toda una vida.